¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios que podemos cerrar nuestros ciclos de devocionales esta semana y específicamente podemos cerrar este tema que tiene que ver con aborrecidos pero consolados. Así tenemos que vernos. El Señor no nos ha engañado. Por causa del Evangelio nos van a aborrecer. Pero confía en Él, su plan es seguro y su plan es perfecto. Nos ha dotado con su Santo Espíritu para ser consolados en todo momento. Y terminamos nuestro episodio anterior diciendo que convenía que el Espíritu Santo, que Jesús regresara al cielo y el Espíritu Santo fuese enviado. La palabra conviene se traduce como conllevar o traer juntos. Esa palabra implica algo bueno y que es de nuestro provecho. Así que permíteme contestar la pregunta: ¿cómo es convencido el pecador por el Espíritu Santo? Veamos cómo desde el inicio de nuestro peregrinar en Cristo, realmente la llegada del Espíritu Santo debe ser vista como una tremenda bendición. Versículo 8 de Juan 16: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que aquí vemos la promesa de su advenimiento. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, como bien el libro de los Hechos nos lo informa. El Santo Espíritu llegó sobre ellos y los capacitó para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La expresión convencerá al mundo significa un acto judicial de convicción, con miras a dar una sentencia o simplemente la acción en la que el Espíritu nos convence de la necesidad que tenemos de un Salvador. Esta es una palabra legal que puede usarse como exponer, sacar a la luz, refutar o dejar convicto. Describe entonces la función de un abogado, quien descubre y exhibe las evidencias de culpabilidad. Bueno, qué maravilloso lo que el Espíritu Santo está haciendo entonces al momento de convencernos. El comentarista bíblico Warren Wiersbe señala: los creyentes son los testigos, el Espíritu Santo es el fiscal y el mundo incrédulo son los prisioneros culpables. Bueno, este es el escenario del juicio del que estamos hablando. Así que hay tres áreas en las que el Espíritu busca convencer al pecador. Bueno, la primera área es pecado. El Espíritu Santo debe convencernos de pecado. Aquí específicamente el contexto se refiere a incredulidad. La palabra griega que se usa es amartías. Significa el pecado de negarse a creer en Jesucristo. Por lo que este pecado condena al pecador a una esclavitud total. Bueno, ese es el estado natural de todo pecador. Negarse a creer en Jesucristo, negarse a creer que Él es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Así que el fin de sacar a la luz este pecado
no es la condenación. El Espíritu no te va a redarguir de este pecado para condenarte. El Espíritu nos va a redarguir de este pecado para salvar nuestras almas. Así que para que alguien sea consolado por el Espíritu, primero tuvo que ser condenado. No hay consolación del Espíritu sin esta convicción de pecado. Mira cómo lo dice Juan 8:24. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Aunque se nos llama a testificar de Cristo, debemos reconocer que solo el Espíritu Santo puede llevar al pecador a verdadero arrepentimiento. La segunda área que el Espíritu tiene que convencer al pecador es de justicia, a la justicia que Dios nos ha provisto en Cristo. Es lo que Juan está hablando aquí. Este es el uso que Juan da en su evangelio a la palabra justicia, esa provisión que Dios nos ha dado en Cristo. Así que no hay forma de estar de pie frente a Él en nuestra propia justicia. No hay forma de convencerlo de que no tengo pecado. No hay forma de convencerlo de que me estoy portando bien o de que soy bueno. Sin embargo, el mundo no quiere recibir de forma natural esta justicia. Es todo lo contrario. El mundo está rechazando esta justicia. Cuando el pecador compara su justicia con la de Cristo, se da cuenta de lo vil que es y de la gran necesidad que tiene del Señor. Imagínate cuando leemos el Sermón del Monte y llegamos a esa tremenda declaración de Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, esto sería imposible sin la obra del Espíritu Santo. Así que solo el Espíritu Santo puede revelar la justicia de Dios en Cristo. Alcanzamos esa justicia solo por la obra de Cristo, al creer en Él como nuestro único Señor. De hecho, el apóstol Pablo testifica de ello, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, teniendo mi propia justicia derivada de la ley, o no teniendo, mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Y quién nos la otorga? ¿Quién nos la da? Bueno, esa justicia viene a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Tercer cosa de la que el Espíritu Santo tiene que convencernos es de juicio. Juicio se refiere aquí al falso criterio que el mundo llega a tener. En otras palabras, la cosmovisión del mundo debe ser quitada del pecador para recibir una nueva visión de parte de Dios. Recordemos que el mundo está bajo el maligno y por ello no puede ver de forma correcta. Por ello erran en muchos sentidos al momento de tomar decisiones importantes en la vida. Por eso nos damos cuenta que la gente en pecado pareciera ser que se conduce a la ruina y lo hace con ahínco. Se va a ir por el despeñadero y se coloca una piedra sobre su cabeza para que su caída sea más rápida. Este es el poder que nos separó de nuestro Creador. Pero ahora por la obra del Espíritu Santo ha sido roto y el enemigo ha sido vencido definitivamente. Eso nos debe alentar, hermanos, nos debe alentar. Mira cómo lo dice Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso.
y el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, porque ustedes no me creen, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Bueno, qué increíble palabra acerca de Jesús. Él está hablando a nuestros corazones claramente. Años más tarde, cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, les vuelve a decir lo mismo. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 3. Ustedes anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Increíble. Pero gloria a Dios, el viejo rey y tirano del mundo ha sido destronado y despojado de su poder. El Espíritu nos dota para tener un juicio verdadero. Así que debemos reconocer que parte de este juicio es reconocer que nuestro enemigo, el diablo, ya fue juzgado en el Calvario y el veredicto contra él fue proclamado, derrotado. Solo el Espíritu puede demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás, un juicio que es irreversible y definitivo. Así que yo quisiera animarte, la obra del Espíritu es un pecado, es que somos pecadores definitivos. Entonces este pecador se ve convicto y entonces puede reconocer sus pecados y su inminente necesidad de un Salvador. Al entenderlo, se ve tan lejos de la justicia de Dios y puede ver que está bajo condenación del maligno. Pero, por el favor de Dios, ahora puede venir a Cristo y por su gracia puede ser perdonado y salvo de todos sus delitos, y entonces puede encontrar verdadera y absoluta salvación. Una vez injertado al cuerpo, el Espíritu sigue trabajando para consolarnos en esos momentos de odio y de persecución que enfrentaremos, no lo dudo, los enfrentaremos. Así que no hay forma, querido amigo, de servir, adorar o andar en el Señor, andar en el Espíritu, sin la intervención de su Espíritu. Para nosotros la vida en el Espíritu no es una opción, es un mandato. Bueno, Pablo lo dice claramente cuando escribe a los Romanos en el capítulo 12, 1 y 2. Necesitamos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Es decir, necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo todos los días. Padre, estoy agradecido esta mañana de poder adorarte. Estoy agradecido esta mañana de poder exaltarte a ti y al contemplar la obra de tu Espíritu Santo no nos queda la menor duda de que no te equivocaste. Enviases a tu Espíritu Santo porque lo vamos a necesitar. Así que yo te ruego que esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos y convence por favor a nuestros familiares de pecado, de justicia y de juicio. Trae convicción, y si yo no soy un creyente el día de hoy, entonces dame el don del arrepentimiento para clamar a ti por salvación de mi alma. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.